a lo mejor es bueno empezar recordando que uno de los descubrimientos más recientes ha sido el de darnos cuenta que no habíamos dado ninguna importancia a la creatividad. O sea, al analizar las nuevas competencias, y eso hemos tenido que hacerlo porque los jóvenes ahora en un 45% no encuentran trabajo con las competencias tradicionales que les hemos supuestamente enseñado durante la Revolución Industrial. Una de las grandes constataciones es que de cara al futuro habrá que sugerir competencias distintas, que las competencias características de la Revolución Industrial, las que enseñábamos, por ejemplo, el famoso IQ, ¿habéis oído hablar del IQ, el coeficiente intelectual? O sea, habíamos creído que podíamos medir el coeficiente intelectual de la gente, de los jóvenes, y básicamente era en función de este coeficiente que dábamos trabajos y que nos metíamos en el tema del mercado laboral. Bueno, yo recuerdo, yo tengo una hija que estuvo con Víctor Ullate muchos años, de bailarina clásica, y un día le dije o le pregunté, oye, Carolina, dime qué te ha dado de verdad la danza, porque era lo más lejano que uno podía imaginarse de este famoso IQ de que os hablaba, o sea, de las cosas que estábamos midiendo entonces, a raíz de la Revolución Industrial. Y me dijo, la danza me lo ha dado todo. Y dije, ¿qué quieres decir que te ha dado todo? Dice, pues, por ejemplo, me hizo olvidar el dolor. Yo no sé lo que es el dolor. Me sangraba un dedo pequeño del pie porque el ejercicio repetido o me torcía un tobillo o me hacía sangrar un nervio y ahora para mí el dolor no existe. Y le dije, oye, la verdad es que le vas a ganar al que siga creyendo en el dolor y que el dolor es un impedimento para ganar un concurso. Y la verdad es que, pensándolo luego, me he dado cuenta que otra cosa que les decimos ahora, hay un consenso universal a la gente joven, les decimos, oye, en lugar del IQ, en lugar de este coeficiente intelectual de que hablábamos en los periodos que siguieron a la Revolución Industrial, está el elemento, lo que Robinson llama el elemento, es decir, ¿qué es de todo aquello que te hace vibrar por dentro y que dices, eso es lo mío? Pero puede ser dar un beso a la amada, puede ser trabajar un domingo por la tarde con el coche entrando en el garaje del Fondo Monetario Internacional en Washington, como era mi caso, o puede ser hacer surfismo y encontrarse en la cima de una ola fantástica controlando aquello. Puede ser cualquier cosa, pero hace falta controlarlo. Lo que hemos aprendido también es que hace falta controlarlo. Es decir, que hace falta meterle mucho estudio, que hace falta meterle muchas horas de ejercicio, que hace falta profundizar en el conocimiento de este elemento para poder controlarlo. Y eso nos ha llevado a enumerar, ahora estamos enumerando, porque lo estamos comprobando en los distintos laboratorios, cuáles son realmente
estas nuevas competencias que deberían ayudar a la gente a encontrar trabajo. Y la primera de ellas es, desde luego, la creatividad. Pero hay otras. El poder de concentración, por ejemplo. Yo he hablado con muchísimas mamás, que me vienen a ver preocupadísimas porque con la diversidad de bases, de soportes en que están metidos sus hijos, que si el iPod, que si el no sé qué, que si el móvil, que si la tele, pierden la capacidad de concentración. Y yo les digo, it's not true. No es verdad. O sea, no tengáis miedo. Lo que les haría falta es tener más soportes, entrar en más universos, aprender más idiomas, porque solo así tendrían, oye, lo que tenéis en Logroño, que es, a mí mis amigos científicos a veces les pregunto, oye, ¿qué es de verdad lo que un país tiene que tener si quiere seguir adelante? Y me dice, mira, te puedo decir lo que no le hace falta, y es la agricultura y el turismo. Si sigue empeñado en la agricultura y el turismo, no va a ninguna parte. Pero cuando se lo digo a mis amigos de aquí, de Logroño, me dicen un poco como si fuera culpa suya el estar en el último lugar de este ranking. Les digo no, porque en lo del vino es una multiplicidad de elementos que juegan. No es la agricultura solo, no es lo que ocurre con los tomates. Tienes que conocer distribución, tienes que conocer sobre el suelo, tienes que conocer sobre calidad de vinos. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre era médico rural en un pueblecito del Priorato, de la provincia de Tarragona, de 300 habitantes entonces, que se llamaba Vilella Baixa. Y allí teníamos un vino, que a lo mejor habéis oído hablar de él, que se llama, que es un vino del Priorato, y es un vino que entonces, si lo bebías, te hacía daño en el estómago y prácticamente te ponías enfermo. Pero hubo una gente de dentro y de fuera que empezó a lucubrar sobre el futuro de cómo podría ser un vino del Priorato que fuera atractivo, que fuera seductor, que tuviera todos esos... y al final dieron con él, y hoy en Vilella Baixa no he vuelto hace muchos años, pero sé que la mayoría de los campesinos que se morían de hambre hoy están tranquilos y están bien porque venden aquel vino o aquello que sirve para fabricar el mejor vino del Priorato. Quiero decir que lo que no es factible es olvidar la importancia del elemento. No es tanto el conocer, que es lo que hemos hecho hasta ahora, el trabajo que creemos que vamos a encontrar en el mercado, sino aquello que nos gusta, aquello que controlamos, aquello que de verdad nos hace estremecer. Bueno, tampoco quiero que me creáis todo lo que digo, ¿no? Pero es evidente que esta es una de las cuestiones en las que ahora hemos recuperado confianza. Ahora sabemos que nos habíamos fijado en cantidad de cosas, por ejemplo, en la intuición. Yo siempre cito el caso de una señora de unos 60 o 70 años. Ahora ya me cuesta decirlo de 70 años porque yo tengo 75, ¿no? Pero era una señora de 60 o 70 años que me paró en la calle llorando, y lo primero que le dije fue, hombre, por favor, no llores. O sea, vamos a ver qué es lo que te pasa. Dice, no, es que le quiero dar las gracias porque durante toda mi vida me han hecho la vida imposible diciéndome
que mi intuición no servía para nada, que lo único que contaba era lo que ellos llaman la razón. Y bueno, tuve una alegría de poder decirle que el descubrimiento más grande de los últimos 10 años es el de constatar que la intuición es una fuente de conocimiento tan válida como la razón. Es más, lo que llamamos el pensamiento consciente ocupa un lugar diminuto en el cerebro, comparado con el inconsciente, en donde albergamos cantidad de datos que a lo mejor percibimos inicialmente, pero que luego ni nos ocupamos de él, porque sabemos que está allí en la retaguardia y que podremos utilizar en cualquier momento en que queramos utilizar la intuición como una fuente de conocimiento. O sea que es un mundo, yo cuando lo pienso, digo, pero ¿será posible? Porque cuando yo era pequeño, cuanto más feo eras, cuantas más dioptrías tenían tus gafas, cuanto más pequeño, más futuro académico tenías. Y ya no te digo de las tías. Una tía guapa estaba condenada al deporte o a no sé qué, pero a todo menos a un futuro académico. Le hemos dado la vuelta totalmente a esto. O sea, hoy yo, por ejemplo, desde Pineda de Mar me levanto a las 7 de la mañana, está a 50 kilómetros de Barcelona, y hago bicicleta, media hora. O sea, me voy porque el alcalde, no sé por qué, es socialista, pero es un buen tío. Y ha puesto una especie de carril para bicis al lado de la playa. O sea que por la mañana, a las 7 de la mañana, me encuentro cantidad de mayores con barriga que están haciendo jogging, que están cuidando de su faceta física, porque de alguna manera alguien les ha convencido de que la salud física es un requisito indispensable de la salud mental. Es fantástico esto. Es que no lo sabía la gente. Es que en esto las mujeres, yo siempre me gusta el rendiros pleitesía por eso, porque la mujer, como sabéis, la primera fósil que descubrimos de hace 2 millones de años, la Lucy era un pequeño chimpancé. O sea, era como un chimpancé, solo que más pequeño. Y desde hace 2 millones de años, bueno, hasta ahora que llevan tacones y que pasan a toda velocidad y yo no las puedo ni seguir, aunque quisiera. Es impresionante el cambio que se ha producido en la mujer. Tan es así que por fin empiezan los chimpancés también a evolucionar y a adecuarse, a modernizarse en cierto modo, aunque yo me sigo encontrando en la calle cantidad de chimpancés que vienen de frente. Una vez me acuerdo siempre con la directora de la Universidad de Física de Zaragoza, que una vez íbamos paseando, yo había tenido que ir allí a dar un seminario y en eso venían delante una pareja de jóvenes, pero con una pinta estrafalaria, llenos de agujeros y de cosas raras, con un perro que tenía una cara de rabioso tremendo, y no sé por qué le dije, oye, me parece que son 2 fans. ¿Sabes? En el Facebook tenemos algo así como casi 800.000 fans. Whatever it means, I don't know. O sea, no sé lo que significa, pero somos casi 800.000 fans. Y le dije al verlo, digo, me parece que... Dice, no, hombre, es imposible, ¿cómo van a ser fans? Y bueno, casi se me muere, porque la abrazaron a ella como amiga igual que era mía, y fue una cosa increíble. Bueno, quiero decir que son unos momentos
en que están cambiando las cosas. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, cuando tenía 17 o 18 años tuve que entrar en el Partido Comunista porque creía que era la única manera de cambiar la sociedad. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, no lo habría hecho. O sea, me habría dedicado a cambiar realmente la sociedad, a cambiar el mundo, porque hoy lo podemos hacer. Y la primera cosa por la que lo podemos hacer es por este descubrimiento de la cantidad ingente de conocimiento que no es racional, sino que es intuitivo y que está en el inconsciente. La segunda razón se la debemos a una científica que yo conozco, inglesa, británica. Ella, por casualidad, tuvo que lidiar con el volumen del hipocampo, el órgano de la memoria, de los taxistas de Londres, que como sabéis, yo he vivido allí 11 años y sé lo que cuesta conocer el callejero. Yo nunca lo he conocido, a pesar de los 11 años. Pero bueno, ellos llevan allí muchos años intentando conocerlo y para pasar el examen de taxista tienen que pasar un examen cuya preparación lleva 3 años y a la científica en cuestión se le ocurrió medir el volumen del hipocampo del taxista comparado con el volumen del hipocampo del ciudadano promedio de Londres. Y resulta que el volumen del hipocampo del taxista era netamente mayor que el volumen del hipocampo del ciudadano promedio de Londres. ¿Por qué? Simplemente por el esfuerzo individual, porque habían empollado durante 3 años el callejero de Londres y aquello les había agrandado el hipocampo. O sea que a partir de entonces se acabó la historia de que estábamos hechos para una cosa, de que no podíamos cambiar, de que no podíamos ni cambiar de opinión. O sea, yo tengo un amigo científico venezolano que ha trabajado muchos años en Estados Unidos y que trabaja ahora con el concepto de la inteligencia de los primates y ha llegado a la conclusión de que los primates pueden cambiar de opinión. Donde dije lechuga, digo zanahoria, porque ahora lo que me gusta es la zanahoria, y ya no me gusta la lechuga. Y en cambio los humanos no quieren cambiar de opinión. Yo siempre cito el caso de Frank, se llama Frank, ahora vive en Estados Unidos, pero Frank era el mejor alumno que tenía en el Instituto Químico de Sarriá. Y un día a Frank le pregunté, Frank, ¿qué es lo que de verdad te sabe peor en la vida? Y Frank me dijo, dejar de ser quien soy. Digo, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? O sea que dejar de ser quien soy, cambiar de opinión, eso es una especie de traición. Ya no digo cambiar de partido, eso es, algo espantoso. No, cambiar de opinión. O sea, estamos hechos, los homínidos nos habían educado a no cambiar de opinión, a no darnos cuenta de que hace falta desaprender. Que yo he repetido en la escuela y siempre, oye, tan importante como aprender es desaprender, es saber desaprender, es saber olvidar. La experiencia, por ejemplo, en el estudio de la inteligencia, hay un grupo de españoles que están estudiando esto en Leipzig, perdón a los alemanes por la pronunciación, pero están estudiando la evolución del concepto de inteligencia. Y es verdad que la inteligencia hasta ahora la considerábamos característica de los homínidos, de los humanos, y el resto de los animales no eran inteligentes. O sea, unos eran inteligentes, tenían inteligencia, y los otros, el resto de los animales, no tenían inteligencia. Bueno, ahora están destilando
y profundizando en este concepto de inteligencia, y han llegado a la conclusión, por ejemplo, de que es importantísimo la capacidad que uno tiene de representar mentalmente aquello que está pensando. ¿Por qué? Porque la capacidad de representación mental te permite predecir. Si tú estás mentalmente pensando en una mesa que está ocupada por 12 personas y ves de pronto que una se levanta, ves que una se va a quedar sin silla. O sea, te permite predecir. Y la conclusión hoy de estos científicos es que hay monos que son inteligentes y personas que no lo son. O sea que tenemos que acostumbrarnos a esto, a cambiar de opinión. Yo a mis nietas siempre se lo digo. Y fíjate que las veo poco pobres, ¿eh? Pero, bueno, a lo mejor es mejor para ellas, pero siempre se lo digo. Oye, lo de si la estructura del agua, de la materia, fijaros, ahora es líquida, si ahora la pusiera en la nevera se me haría sólida, de hielo, si la metiera en la cocina me herviría y se me iría en forma de gas. Si la estructura de la materia cambia, ¿cómo no me vais a cambiar vosotras de opinión? Es imposible. O sea, ¿cómo es posible eso? Y sin embargo es algo que nos han metido dentro desde pequeños. Dejadme decir, para terminar, porque yo me gano la vida hablando. No, me gusta. Me gusta porque realmente lo poco que he aprendido, lo he aprendido de la gente. Y yo sé que a vosotros os cuesta aceptar eso, pero no es tan difícil. Y es algo que los gestos de una persona, lo que lleva dentro, la mirada de esta chica que tengo ahí delante en la segunda fila, todo eso son continuas enseñanzas que te están transfiriendo conocimientos de vidas hasta pasadas, ¿no? Bueno, el hecho es que cuando me tocó vivir 20 años fuera de España, y primero me tuve que ir por una tontería, tiramos unas octavillas en Madrid, en los años 50, y era para hacer, fijaros, qué curioso, era para poder hacer un homenaje a un científico que yo no conocía, que se llamaba Dupérier. Y luego me ha escrito la familia de Dupérier años después diciendo, oigan, mire, es que Dupérier era tal persona y nosotros somos sus familiares. Bueno, el hecho es que a raíz de eso me tuve que ir por esas octavillas y estuve pues 8 años exiliado, vine un año para terminar el servicio militar y me fui corriendo otra vez y estuve 20 años. Y cuando regresé, ya al comienzo de la transición, muchos amigos españoles me preguntaban, oye, ¿qué es lo que nos distingue de verdad del resto de los europeos? Y yo me acuerdo que les decía, oye, es curioso, pero ni los ingleses ni los americanos me han preguntado nunca qué es lo que pensaban los demás de ellos mismos, tan seguros estaban de lo que eran, que ni se les ocurría. Pero bueno, el hecho es que los españoles me lo preguntaron y empecé un poco a investigar y a ver qué era lo que de verdad nos hacía distintos. Y me di cuenta que en el mundo había solo 2 tipos de cultura. Había solo 2 culturas, 2 tipos de cultura. Una era la de los soviéticos, la de los chinos, la de los japoneses, la de los españoles, la de los alemanes, la de los indios. Y luego
había otro tipo de cultura que era la anglosajona. Era una cultura que arrancaba de la revolución del siglo XVII, en la que por primera vez en la historia, por eso la debieran llamar la revolución social, por excelencia, la llaman, creo, la revolución liberal. Fue un momento en la que al rey se le dijo: el ciudadano y usted somos idénticos delante de la common law, delante de la ley común. Y esto, solo esto, generó una cultura específica, diferenciada, que tenía que ver con la libertad y con los derechos individuales para ejercer esta libertad. Mientras que el resto del mundo, incluido nosotros, teníamos otra cultura, no menos interesante, pero era una cultura basada en la diferencia social. A nosotros, como a los soviéticos, lo único que les excitaba era la diferencia de clases. No entraban en el tema de si un mosso d'esquadra te interrumpe tu libertad de movimiento diciendo que ahora no se puede pasar por esta calle. El tema de los derechos individuales no era un tema nuestro. El nuestro era el de la diferencia de clases. Afortunadamente, yo creo, y lo estoy notando con Obama y otros, que hay un cierto acercamiento entre las dos culturas. Pero me gustaría no solo dejaros con este acercamiento, con esta inquietud, sino con la convicción de que por primera vez estamos en condiciones, aunque no lo parezca. ¿Puedo añadir otra cosa? Todas las que quieras. Sí. Pues voy a añadir una cosa que a lo mejor no le gusta a mi amigo Mariano. Pero yo me acuerdo de una, y os lo voy a, es algo confidencial que os digo ahora y no voy a repetir. Sí. Un día me llamó Suárez por teléfono y Suárez era el presidente de gobierno en aquel entonces, en el año, al iniciarse la transición, el primer gobierno democrático de la transición. Y me llamó y me dijo: he pensado nombrarte secretario de Estado para las comunidades europeas. Porque como yo había estado 20 años fuera y era el único que hablaba inglés, pues dije, bueno, lo entiendo. Pero le dije enseguida que no contara conmigo, porque el problema no era de querer ser ministro, pero a la hora de adecuarse al mercado común, vamos, a lo que llamábamos entonces el mercado común y la Unión Europea ahora, el problema estaba no en convencer a los de la Unión Europea de los cambios que ellos tenían que hacer para que España pudiera entrar, sino que se trataba de convencer a los empresarios españoles de que bajaran los aranceles para que nosotros pudiéramos entrar en la Unión Europea. Y para eso hacía falta estar en el Consejo de Ministros. Hacía falta tener algo que decir en las cosas que se estaban preparando para los empresarios españoles, bueno. Y el otro día, la verdad es que, oyendo hablar a mi amigo Cristóbal Montoro y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, el otro, el que es presidente de gobierno, que ahora no sé quién es. Mariano. Pues el otro día, oyéndoles hablar, me di cuenta, me parece, que me perdonen si me equivoco, pero me di cuenta que no habían acabado de entender bien lo que era el tema de Europa. O sea, la transición se caracterizó por por muchas cosas que no se terminaron.
Entre ellas, bueno, no podemos mencionar tantas, pero dos se consiguieron. Y una es un simulacro, una especie de democracia, el primer tinglado para tener una vida y una convivencia democrática en un país que salía de la dictadura. Y la segunda cosa fue la apertura al exterior. O sea, vosotros habéis vivido siempre con eso. Y no creo que os podáis dar cuenta de todo lo que significó para España esta apertura al exterior. En mis años de joven había unas maquinitas que llamábamos de flit, así, con las que matábamos moscas. Y era veneno puro. Lo echábamos encima de la carne cuando las moscas iban a la carne a comérsela. Y teníamos en mi casa, unos hilos para atraer a las moscas. Y las moscas se pegaban a este hilo y aquel hilo seguía allí a lo mejor una semana con las moscas muertas. O sea, esa era la España anterior a la apertura. Fue realmente un cambio importantísimo. Pero ahora no me acuerdo por qué os explicaba eso. Por lo que le viste a Mariano. Ah, bueno, claro. Y entonces, sí, le oí a Mariano que defendía el tema de la negociación con Europa como si fuera la negociación con otro partido o con otro país. Y no es nada de eso. Estaba escrito. Cuando a mí me nombraron ministro de esta cosa, que fue un tiempo muy corto, porque hablaba inglés, es que estaba clarísimo que el texto estaba escrito, que tú no podías reformar aquello. Lo que podías era hablar con tus empresarios y decirles, oye, hay que bajar los aranceles para ser competitivo y dejar que irrumpan productos alemanes en el mercado español. Eso va a generar empleo, no te apures. Bueno, hay tantas cosas de las que no estamos. Por ejemplo, hay una, y con esa sí que termino, que me parece importantísimo porque la oiréis hablar en los próximos años. Nadie habla de ella ahora, pero cuando miráis lo que dicen nuestros amigos de los sindicatos y de otros lugares, veréis que en lo que están ellos obsesionados es en distribuir la riqueza. La historia del siglo XX y XXI ha sido la historia de la distribución de la riqueza, del welfare state que llamamos, de un Estado que llega a todas partes. Y, en cambio, en el siglo que viene, en los próximos 20, 50 años, si no ya me contaréis qué vais a hacer conmigo, que tengo 75 años y puedo vivir otros 75. O sea, ¿qué va a ser los próximos años? No puede ser la distribución todavía de la riqueza, sino la distribución del trabajo. ¿Qué vais a hacer con estos viejos que están en condiciones de ayudaros a construir un país nuevo? Hay un científico alemán que yo respeto mucho, que él lo tiene clarísimo y dice, oye, cuando la gente tenga 40 años o 30 y pico, le vamos a dedicar 10 años a que entren en otros universos, a que puedan ocuparse de sus nietos, a que puedan aprender otros idiomas y luego ya se reincorporarán al trabajo. Y digo, oye, pero van a competir con los jóvenes que buscan trabajo por primera vez. Y me dicen, no, mira, y tienes razón, mira el caso de Alemania. O sea, el hecho de que los mayores y los jóvenes busquen trabajo a la vez, si se dan las condiciones adecuadas de creatividad, no es un impedimento, sino que es todo lo contrario. Oye, muchísimas gracias. No hemos hecho más que aflorar algunas de las cosas que queríamos,
pero yo lo que quería era estar un rato con vosotros y discurrir en voz alta. Muchísimas gracias.